Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí presentes en mi canal de YouTube. Vamos en esta mañana a hacer algo muy diferente. Vamos a hacer un taller, ¿sí? Porque la parte del mensaje ya la vimos en estos mismos días, ¿cierto? Donde íbamos relatando el paso a paso de las cosas que habían pasado en la confrontación entre el reinado de Judá con el reinado de Asiria, que eran de esos vecinos molestos, fastidiosos, hartísimos. Y ese reino de Asiria pues estaba liderado por un tipo egocéntrico, perverso, criminal, audaz, inteligente, muy táctico, habíamos visto que era el rey Sennacherib. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema es, ¿y tú que te creías el rey de todo el mundo? Sí, ese es el título de una canción, déjela allí, la canta después. ¿Sí? Una ranchera ya viejita, ¿sí? Pero que se quedó con nosotros. ¿Sí? Y eso era Sennacherib, el rey asirio, tipo despiadado, ambicioso, le interesaba ir a conquistar tierras, traerse cautivos muchas personas de esos pueblos. Y esa era lo que quería. Ahora, el rey Sennacherib estaba muy dolido con el reinado de Judá. ¿Por qué razón? Porque ustedes se acuerdan que Sargón, el papá de Sennacherib, cuando era rey, les había hecho unas cargas de impuestos, de contribuciones que eran imposibles de cumplir. Entonces el abandono del pueblo de Judá era muy alto, había mucha hambre, mucha destrucción, mucho oprobio. Eh, la gente estaba totalmente descontenta, nadie buscaba a Dios para nada, pese a que habían sido conocedores de la palabra, pese a que habían sacerdotes que instruían la palabra. Pero igualmente ellos también estaban contaminados con todas las costumbres, culturas, religiosidades de todos esos pueblos paganos. Entonces, vamos a ver el enunciado que tenemos, ¿sí? Y encontramos entonces que este señor ególatra que se creía el rey de todo el mundo, ¿cierto? Pensaban azotar al reinado de Judá. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es que aprendamos a sacar unas conclusiones de todos estos eventos que sucedieron allá y que relata los libros de Crónicas y de Reyes y aquí el profeta Isaías, ¿cierto? Para rescatar aquellas lecciones que el Señor nos dejó con esas experiencias, ¿sí? Y esas lecciones es para algo, es precisamente para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que no perdamos nunca la idea de que nosotros tenemos que rescatar esa imagen y semejanza que Dios nos dio cuando estábamos en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces, esta es la razón, las cosas que hemos concluido de esos eventos, ¿cierto? Rescatar la imagen y semejanza que Dios nos dio y que nosotros dilapidamos, las abandonamos. Ok, entonces voy a hacer un recuento, un resumen, ¿cierto? A grandes zancadas de las cosas que ocurrieron y que nos interesa para este momento, ¿sí? Vimos que Sennacherib, el rey asirio, así tan inteligente como un guerrero audaz, ambicioso, ególatra a morir, ¿cierto? Tuvo su obsesión y era conquistar el pueblo de Israel. De Israel, no, bueno, el de Israel ya lo había conquistado, ahora iba en fila para conquistar el reinado de Judá. Jamás la conquistó, nunca llegó allá. Ese odio hacia esa ciudad se acrecentó, ¿cierto? Porque dejaron de pagar los impuestos, aprovecharon la muerte de Sargón, ¿cierto? El papá de Sennacherib, ¿cierto? Y dijo, no vamos a pagar más, eso les dijo Ezequías, no vamos a pagar más y nos rebelamos a toda esta cosa. Él aprovechó la coyuntura, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces se vino Sennacherib furioso, furibundo, ¿sí? Despelucado, para entrar a Jerusalén y la sitió. O sea que no había entrada de comida, no había entrada de agua, ¿sí? Iban a dejar que la gente se muriera de hambre, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que vimos que en unas cartas que le mandó hasta los amenazó? Y dije, no, es que nosotros no hemos venido aquí en vano, venimos aquí a hacer que ustedes se rindan, ¿sí? Porque si no, entonces les va a tocar que tomarse los orines de ustedes mismos, ¿cierto? Y comerse el estiércol de ustedes, ¿sí? Uno es un pervertido, ¿sí? Entonces, nunca ocurrió eso,
Sennacherib nunca jamás entró a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así, Dios se los impidió. El pueblo estaba indiferente a Dios, ¿cierto? Mucho más ahora estaban furiosos con Dios porque pues, es toda la situación económico-social que estaban pasando, ¿sí? Entonces Dios, por amor a David, mire, por amor a David, ¿sí?, defendió los muros de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué hizo luego? Cogió la carta que le había mandado Sennacherib, una carta horrorosa, y se las puso delante al Señor. Señor, mire las cosas que está haciendo este hombre. ¿Qué dijo Dios? Dios le mandó a decir con Isaías: consuélate, pueblo mío, consuélate, ¿cierto? Eso lo, consolaos, pueblo mío, consolaos. Isaías 41, ¿sí? En manera que ese mensaje aclaró la mente de Ezequías. Le dijo: tranquilízate, yo me ocupo de esto, no es tu guerra, es mi guerra, le decía Dios, ¿sí? Entonces ya Ezequías contempló las cosas de otra manera, ¿cierto? Quitó todos los idolatrías de los templos, abrió las puertas para que la gente volviera al templo, ¿sí? Hubo la fe en el Señor, buscaron al Señor, oraron a Dios, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta entonces del Señor? Sencillamente cumplió la promesa, ¿sí? Esa promesa que encontramos allá en Isaías 37-36 y también en Segunda de Reyes 19 del 35 al 37, ¿sí? Porque es que ese Sennacherib se había atrevido a algo muy horroroso. Se atrevió a darle una bofetada, ¿sí?, en la cara al Rey de Reyes, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese texto que leímos de cuando le encontramos allá en Segunda de Reyes 37-23, ¿sí?, que le decía: ¿a quién vituperaste? Y le decía Dios al mismo Sennacherib: ¿a quién vituperaste? Fíjate, ¿a quién blasfemaste? ¿Contra quién le levantaste la voz? ¿A quién le levantaste los ojos en lo alto? Contra mí, contra el Santo de Israel. Eso fue una bofetada que Sennacherib quiso hacerle al Señor. Un desafío, una burla, ¿sí? Lo mismo que había hecho Goliat, ¿cierto?, ante Saúl cuando el pueblo israelí iba a pelear contra los filisteos. Él se burló, ¿sí? Y fue cuando apareció David, un muchachito, un adolescente, ¿sí? Entonces Dios defendió a Jerusalén. Eso fue algo maravilloso, un milagro. ¿Cómo lo hizo? En la noche le mandó a un ángel, y ese ángel cogió a todo ese ejército de soldados, 185,000 soldados, y los mató uno a uno, ¿sí? O sea que al otro día amaneció, fue un sembrado de cadáveres. ¿Qué había pasado con Sennacherib? Sennacherib no estaba ahí en ese grupito. Sennacherib estaba en lo alto de una colina más alejado, porque se supone que el jefe siempre está alejado para observar, mirar, analizar y ejecutar un programa, una estrategia. Y resulta que a Sennacherib le llegó uno de sus aliados, uno de sus oficiales, y le dijo que otro pueblo también se había rebelado, ¿sí? Entonces Sennacherib se fue para su casa en Nínive, ¿sí? Se fue para allá, y allá fue al templo a adorar a su dios falso, ¿sí? Hasta ese templo llegaron sus dos hijos y lo asesinaron. ¿Por qué? Por ambición, porque querían el poder, lo mataron, ¿sí? Entonces murió el rey, murieron los soldados, se acabó el ejército asirio, se acabó el oprobio, se acabó el azote, se acabó el problema. No nos pasa igual a nosotros. Nosotros tenemos quien nos está incomodando a diario. Usted, estudiante, tiene un compañero suyo de clase que lo azota, lo interfiere, ¿sí?, lo fastidia, se burla de usted, y usted no sabe de qué manera acabar con ese problema. El dueño del apartamento está pidiendo: vea, ya van tres meses que no me ha pagado nada. Hola, pero si es que no tengo empleo, la pandemia no nos permite trabajar, ¿sí? Espérese, señor, que se le va a pagar. El de la tienda también está acosando porque se le pague, ¿sí? La señora de la tienda de las fotocopias también, ¿sí? También está bueno, es que usted ya la cuenta suya ya va por 200,000 pesos, págueme.
Bueno, nada personal. ¿Sí? Entonces, siempre hay alguien que nos azota a diario. Mire, y Dios se encargó de ese azote que tenía Jerusalén, que tenía el rey Ezequías. Dios hizo un milagro allá y los defendió. ¿Cómo se sentiría el pueblo cuando se dieron cuenta de que ya no había el ejército ni tampoco estaba Sennacherib? El Salmo 126, ¿cierto? Salmo 126, ¿cómo es que dice? Entonces nuestra boca se llenará de risa, ¿sí? Y nuestra lengua de alabanza, ¿sí? Entonces dirán entre los gentiles, grandes cosas ha hecho Jehová, ¿sí? Con estos. Eso era lo que el Señor quería con Israel, ¿cierto? Con Judá, ¿sí? Que los demás pueblos se dieran cuenta de que había algo que tenían ellos y que no tenían los demás. Alguien poderoso que peleara por ellos. Esa era la manera de evangelizar ellos, ¿sí? Y esa era la manera que Isaías nos presenta en su libro para preparar el camino para la venida del Mesías que vendría 700 años después, ¿sí? Este es el enunciado. Ahora sí ya lo recordamos todos, ¿cierto? 3 preguntas, como en el noticiero. 1. ¿Qué hubiera pasado si Sennacherib hubiera podido entrar a Jerusalén? Primera pregunta, ¿sí? 2. Murieron 185,000 soldados de una sola ya, en esa noche, en una sola noche. Todos murieron, ¿cierto? ¿Qué considera usted? ¿Eso era justo? ¿Semejante masacre? Hoy en día más de una persona que lee esta parte dice, es absurdo que hubiera ocurrido semejante masacre, ¿sí? ¿Cómo entenderíamos nosotros la acción de Dios allí? ¿Cómo entenderíamos eso? Yo quiero leer su respuesta. 1 línea, 2 líneas que me pongan corticas, que me escriban. Yo pienso que tal y tal cosa. 3. ¿Tú crees que tus problemas diarios, ¿sí?, eran tan grandes o más grandes que los que tenía Ezequías, el rey de Judá? ¿O menores? ¿Crees que Dios puede hacer algo por ti como lo hizo por Ezequías con el pueblo de Judá? 3 preguntas. Amén. Yo quiero que me respondan ahí por el mismo WhatsApp. Me escribe 2 líneas, 3 líneas, pero todos, por favor, ¿sí? Juan Carlos, por ejemplo, yo nunca le he visto la letra a Juan Carlos, ¿sí? A Abiel, ¿sí?, a Gonzalo. Yo quiero que me escriban unas lineacitas contestando estas 3 preguntitas, ¿sí? Por favor, se los pido en el nombre del Señor. Eso me alegrará mucho porque me doy cuenta entonces de que sí están leyendo y escuchando estos videos. Amén. Que el Señor los bendiga.